están? Mi nombre es Nelson Vergara y te doy la bienvenida una vez más a este programa que se llama Red Cristiana Hoy. Y hoy vamos a tocar un tema bien importante y es el tema de ser miembro de una iglesia. Hoy conocemos personas que dicen que pueden practicar el cristianismo sin ser miembro de ninguna iglesia. Entonces vamos a escuchar algunas cosas interesantes, importantes y con gran fundamento sobre lo que es ser miembro de una iglesia. Así que quédate en este programa, sé que te va a edificar sobre la membresía de la iglesia. Vamos al programa. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. El ser miembro de una iglesia es algo bien importante. Muchas personas, como dije al principio, no le dan la importancia debida a ser miembro de una iglesia. Pero hay un texto en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, que nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Yo quiero leer este texto en la versión de la traducción del lenguaje actual, que es una versión popular, y dice de la siguiente manera: no nos dejemos de reunir como hacen algunos. O sea, algunos se han dejado de reunir. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Entonces la iglesia tiene algo especial, y es que ahí en la iglesia nosotros en cierta forma nos damos ánimo para seguir en este mundo que es un mundo caído. Este es un mundo realmente que está pues andando en contra de los preceptos de Dios. Por eso vemos que hoy la inmoralidad, hoy las cosas malas son las que proliferan, pero no prolifera tanto lo bueno como lo malo, porque estamos en un mundo caído. Pero un día va a venir Jesucristo y todo esto se va a arreglar, y mientras Cristo viene, pues la iglesia ejerce un gran papel, la congregación. Acuérdense que la iglesia son las personas, no es el templo. O sea, el templo puede ser un templo, puede ser en un hotel, puede ser en un centro de convenciones. Eso no es lo interesante. Lo interesante es el grupo de personas que se reúnen ahí, que tienen la misma fe y que pues se dan ánimos. Lamentablemente, pues algunas personas no consideran esto y creen que es pues un juego y que yo puedo pasar la vida sin ser miembro de una iglesia y al final Dios me va a recibir en el cielo. Eso es algo bien, bueno, yo no sé, ahí no quisiera meterme, pero es que el no estar asistiendo a una iglesia, el no ser miembro de una iglesia, pues ya dice mucho hacia dónde vas en tu eternidad. Así que, hermano y amigo, piénsalo. Piénsalo, porque vamos a estar con el dueño de la iglesia. Y si no estamos en la iglesia en la tierra, ¿cómo esperar estar con él en la eternidad? Es algo bien complejo, ¿sí? No es que la salvación sea por asistir a la iglesia, no. La salvación es por gracia. Pero el asistir a la iglesia puede decir cómo estamos nosotros espiritualmente o cómo estamos nosotros delante de Dios. Ahora con el COVID, pues los templos los han cerrado, pero el Señor en su misericordia los va a reabrir y volveremos otra vez a los templos para encontrarnos con la iglesia y poder darnos ánimo en este mundo caído. Bueno, esa es la reflexión que te tenía para hoy. Ojalá la tomes
y la tomes de la mejor manera y reflexiones y pienses. Pero mira lo que dice el pastor Juan Sánchez, que es de la Coalición por el Evangelio, sobre lo que es ser miembro de la iglesia. Mira la nota y te va a interesar. Vivimos en una época en estos días que hay muchos jóvenes especialmente que aman a Jesús pero no aman a la iglesia y creen que pueden ser parte de una iglesia universal pero no parte de una iglesia local. Hay un gran peligro en este pensamiento porque Jesús está obrando acerca y a través de su iglesia. Por ejemplo, en Efesios 3 nos dice que Dios está salvando y Jesús está salvando su iglesia y enseñando su gloria en el mundo entero a través de la iglesia. Cuando Dios salva a una persona, los une unos a otros y ahí el mundo puede ver el carácter de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Y también tenemos una necesidad unos a otros. Por la iglesia estamos juntos, tenemos una carga de unos a otros para la santidad de nosotros. Tenemos una carga para el testimonio del Evangelio a este mundo, unido unos a otros. Y por esas razones necesitamos la iglesia, porque necesitamos unos a otros. Bueno, hay cosas bien interesantes en el cristianismo y una de las prédicas interesantes es sobre saber la importancia de la iglesia, de la membresía, del congregarse. A mí me gusta mucho escuchar al pastor Sugel Michelén, que él es de la Iglesia Bíblica de Nuestro Señor Jesucristo de República Dominicana, una persona muy versada, una persona que tiene una buena experiencia con el Señor y pues mira lo que nos va a hablar sobre la membresía de la iglesia. Mira la prédica del pastor Sugel Michelén. Sé que te vas a edificar. Míralo. Todo lo que Cristo ha mandado. De manera que al hacernos miembros de la iglesia, adquirimos el compromiso de cuidarnos mutuamente en relación a nuestra obediencia a Cristo como Señor y Rey de nuestras vidas. Recuerden lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 5. Somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos tantos mandamientos de unos a otros. Ámense entrañablemente unos a otros. Primera de Pedro 1:22. Vivan en paz unos con otros. Primera Tesalonicenses 5:13. Prefiéranse unos a otros. Romanos capítulo 12 versículo 10. Edifíquense unos a otros. Romanos capítulo 14 versículo 19. Acéptense unos a otros. Romanos 12:16. Amonéstense unos a otros. Romanos 15:14. Preocúpense unos por otros. Primera los Corintios capítulo 12 versículo 25. Sírvanse unos a otros. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Efesios capítulo 4 versículo 12. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Efesios capítulo 4 versículo 32. Perdónense unos a otros. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Cántense unos a otros. Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Anímense unos a otros. Primera Tesalónica 4:18. Confiesen sus pecados unos a otros. Santiago capítulo 5 versículo 16. Oren unos por otros. Ese mismo texto de Santiago. Hospedaos unos a otros. Primera de Pedro 4:19. Saludaos unos a otros. Romanos capítulo 16 versículo 16. Por citar algunos. ¿Y saben lo interesante? Todas esas exhortaciones se encuentran en cartas del Nuevo Testamento que fueron enviadas ¿a quiénes? A iglesias locales. Es en la iglesia local donde se debe practicar esto.
Mis hermanos, esto nos hace ver claramente la responsabilidad que somos como parte de un mismo cuerpo. Citamos al principio Mateo capítulo 18, versículo 20, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros vemos ese texto fuera de contexto. No, mira, si nos reunimos 2 o 3 en casa el miércoles y estudiamos la Biblia y oramos juntos, que hay una iglesia porque Cristo lo dijo. No, mi hermano, léete el texto completo, porque el texto comienza antes. En Mateo capítulo 18, versículo 15, dice el Señor: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, ve con 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si los oyere a ellos, bien; si no los oyere a ellos, que son representantes de la iglesia, entonces dilo a la iglesia. Ven públicamente y díselo a la iglesia, a un cuerpo particular de cristianos, a un grupo de creyentes bautizados que componen una iglesia local. Y si él no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, vas a tener que excluir a esa persona de la membresía de la iglesia. Van a tener que retirarle la aprobación, o como decíamos una vez en una asamblea anual, tenemos que quitarle el pasaporte que lo cualifica como miembro de una de las embajadas del reino de Cristo en la tierra. No sabemos si esa persona es creyente o no, pero la iglesia como iglesia le está retirando su aprobación de que ciertamente es un creyente en Cristo. Y es en ese contexto que donde estén 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, allí está Él aprobando lo que ese cuerpo local de creyentes está haciendo. No es cualquier grupo de personas que se reúnen a lo loco en un lugar y dicen: somos una iglesia. No, mis hermanos, eso no es una iglesia. Es un grupo de cristianos, y está muy bien que lo hagan. Es un grupo de cristianos estudiando juntos, pero allí no hay una conexión vital, no hay un compromiso de los unos con los otros, de tal manera que si esa persona comienza a caminar mal, va a tener que pasar por un proceso disciplinario en la iglesia. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Porque solo estamos dividiendo el filete. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente. Este grupo de creyentes, de manera regular, en el día del Señor, se reúnen como iglesia, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18, cuando os reunís como iglesia. Sí, somos miembros de la iglesia 24/7, pero es aquí que nos reunimos como iglesia. Al hacernos miembros de la iglesia, estamos asumiendo esa responsabilidad. Dios nos convoca, mis hermanos. Es Dios el que nos convoca. Y yo sé que yo he dicho esto antes, pero hermanos, es que nunca deja de sorprenderme. Dios dice: pongan la hora. Ustedes pongan la hora, y cuando ustedes deciden, yo voy a estar ahí. Cristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y nosotros decidimos que es a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana Cristo está aquí. Cuando la iglesia se congrega, Dios nos convoca para que vengamos a encontrarnos con Él y con su pueblo. Y mis hermanos, es deber de cada creyente estar aquí. De ahí la exhortación del autor de la carta a los Hebreos: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Bien, el congregarnos es una cosa maravillosa, pero hay una gran responsabilidad en congregarnos, y es que cada vez que la iglesia se congrega,
pues se congrega con el fin de escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué ocurre cuando no nos congregamos o cuando yo decido, por ejemplo, no ir un domingo a la iglesia? Yo lo que le estoy diciendo a Dios es que a mí no me interesa lo que Él va a hablar en la iglesia, o sea, que no me interesa lo que Él va a hablar. Pero usted dirá, Dios sabe, ¿sí? Dios sabe, sí, Dios sabe que usted no fue. Realmente eso es lo que Dios sabe, que usted no fue y que no fue a escuchar lo que Él le puso en la boca al predicador. Entonces, ahí hay una gran responsabilidad, porque daremos cuenta a Dios por esas irresponsabilidades. Y tenemos que tener en cuenta que el mensaje que se está dando no es que la persona que lo está dando, el pastor o el predicador, sea para, pues, para entretenernos, no. Es porque Dios realmente conoce a la congregación y sabe que hay un mensaje que Él arma, que se lo va a entregar al pastor o al predicador para que esa congregación o se pellizque o se edifique o haya un cambio en ella de tal forma que ellos puedan salir adelante en alguna situación que se está presentando. Mire, yo he estado el domingo en una iglesia, en la iglesia donde yo asistía en la ciudad de Cartagena, y recuerdo que había una situación tremenda en el país, una situación que nos tenía agobiados. Y el pastor de ese día, el predicador, que no era el pastor de la iglesia, era un invitado, sencillamente dio un mensaje, y en este mensaje toda la congregación entendió, parece mentira, sin que el tipo haya dicho yo soy profeta, ni yo soy nada. El tipo comenzó a estudiar la palabra y entendimos ese día de que vendría un cambio a nuestro país, que se mejoraría algo, pero que ese cambio iba a ser doloroso. Entonces se dio, ¿sí? Se dio, y Dios ese día, ese domingo, todavía me acuerdo de que nos advirtió lo que venía y cómo iba a Él a arreglar aquella situación en la que nosotros como cristianos estábamos orando, porque estábamos viendo sumido el país en eso. Entonces es bien importante. Bueno, ahora quiero que vean un video donde el pastor Otto Sánchez, uno de los pastores también de la Coalición por el Evangelio, nos habla sobre la membresía de la iglesia. Quiero que lo veas, quiero que te edifique, reflexiona lo que hemos hablado y mira el video para que puedas, pues, reflexionar con más argumentos. Mira el video. ¿Por qué nosotros tenemos que reunirnos? ¿No sería más fácil si quisiéramos edificarnos, pues cada domingo sintonizar un canal de televisión y ver un culto y ya nos abastecemos, o nos metemos en internet, oímos predicaciones y no tenemos que comprometernos con ir o pertenecer a una iglesia en específico? Casi todos levantan el argumento de que esos que están en contra de la iglesia, en contra de congregarse, que les restan importancia a eso y creen que no es necesario. Primero, están en una franca oposición a lo que la palabra de Dios dice con relación a congregarnos y ser parte de una congregación como miembros. Eso la Biblia lo presenta con mucha claridad. Pero en el mundo de hoy vemos que hay personas que les restan importancia a eso, y el principal argumento por lo cual lo hacen es que realmente entienden que es un riesgo ser miembro de una iglesia. Hay gente hipócrita, hay gente mentirosa, hay personas que no tienen buena reputación, lo cual es verdad. Porque la iglesia es un hospital donde todos estamos en tratamiento. Nadie está de alta aquí. El que esté de alta está muerto. Y no hay iglesia perfecta. Y si por si acaso alguien aquí encuentra una iglesia perfecta, no vaya, porque usted la va a dañar. Bien, mire, en las iglesias cristianas los pastores salen de las propias iglesias, ¿sí? O sea, nosotros llegamos como miembros de una iglesia a través de la formación teológica,
a través de la supervisión de los líderes, a través de la supervisión de los pastores, de las personas que ya son pastores, pues los demás pastores van saliendo a medida que la congregación va avanzando, o sea, a medida que se va avanzando el evangelio, y hay un día en que ya esa persona pues está habilitada para enseñar, está habilitada hasta para abrir una nueva iglesia, y suceden cosas maravillosas en estas personas pues que se lanzan o que se animan al pastoreo. Yo quiero que vean un video donde el pastor y médico Miguel Núñez nos habla sobre la importancia de la iglesia para la formación de pastores y para la formación de predicadores. Mira el video, sé que te va a gustar y te va a edificar. Mira esta nota. ¿Podrías hablar algo en cuanto a cuál es el peligro de la capacitación teológica si está aislado de una vida en la iglesia local? Bueno, la realidad es que el mejor lugar, el mejor laboratorio para formar a un siervo de Dios es la iglesia local. Lamentablemente mucha gente no lo ha entendido de esa manera. Y ciertamente nosotros tenemos mucho que agradecer a los seminarios y demás, pero en realidad, como los mismos presidentes de seminario han logrado admitir, y oía a Al Mohler recientemente hablando de esto, el mejor lugar para formar un pastor es una iglesia local, porque es ahí donde están las ovejas, es ahí donde está el pastoreo, es ahí donde yo aprendo a tratar con los problemas que las ovejas tienen. Es como el mejor lugar para formar un médico, es en el lugar donde los enfermos están, y se le enseña sobre la base de las enfermedades que estas personas sufren, más que en un aula de clase o detrás de un libro. De manera que la iglesia local necesita, y para mí es de gran gozo ver que eso es algo que está ocurriendo hoy en día, la iglesia local está retomando su lugar en lo que es la formación de ese futuro pastor y de sus propios miembros. De hecho, cuando tú haces el estudio de la palabra instituto versus seminario, hace 150 años atrás, el instituto era una institución de enseñanza que no estaba por debajo de un seminario, sino que estaba íntimamente ligada a una iglesia local. Esta es la razón por la que el Instituto Moody, por ejemplo, continúa llamándose Instituto Moody, porque ellos tienen una iglesia dentro de lo que es la institución. Y entonces la institución era un brazo de la iglesia. De esa misma manera yo creo que nosotros necesitamos retomar el lugar del pastor como teólogo, como maestro, y que la iglesia tome un rol mucho más preponderante en el desarrollo de instituciones educativas, justamente porque es el lugar favorito para formar pastores y líderes. Diríamos entonces que si el estudio de la teología es justamente el estudio de Dios, Calvino dijo que el verdadero conocimiento de Dios está en la obediencia a Dios, que ese estudio de Dios, ese conocimiento de la teología, se manifiesta mejor en el contexto justamente de la iglesia local, donde uno puede manifestar los mandatos de adorar a Dios, de amar a Dios primero y amar a su prójimo en la iglesia, que ese es el mejor contexto para formar líderes y futuros pastores, ¿no es cierto? Y que no debe ser aislado de ese contexto. Bueno, pero siguiendo la senda de la formación pastoral por ser miembro de una iglesia, y por eso es una de las cosas bien importantes ser miembro, porque de ahí salen los ministros, porque de ahí salen las acciones para conquistar el mundo a través del evangelio. Acuérdense que la conquista del evangelio no es la conquista pues de los emperadores, no. La conquista del evangelio es llevar el mensaje a todas las personas y que las personas escuchen el mensaje de salvación. La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Entonces, quiero que vean al pastor y misionero Paul Washer, un pastor pues de ser honesto, be honest, que nos va a enseñar algo sobre eso, la formación de pastores y lo importante que es el pastor en el reino de Dios, porque sale de una congregación y porque en la congregación realmente es donde se gesta todo esto que pues usted se preguntará, ¿y de dónde salió esa persona? Bueno, esa persona tuvo un proceso con el Señor y ese proceso lo vivió dentro de una congregación. Así que mira la nota del pastor Paul Washer y sé que te va a gustar y te va a poner a reflexionar aún más sobre lo que estamos hablando. Mira la nota. Quiero repetir algo que es tan importante. La importancia de la iglesia local y la importancia del ministerio
del pastor o de los pastores de una iglesia local, ¿no? Algunos jóvenes tienen sus héroes en el internet y no es pecado escuchar a una persona en el internet. Dios ha usado las prédicas en el internet, pero nada puede reemplazar la obra de un pastor. Los jóvenes, en mi opinión, su necesidad más grande, hablando humanamente, es estar en una iglesia con un pastor sincero que está cuidando su alma y predicando la palabra de Dios. Y cuando nosotros escuchamos un conferencista que va a predicar un mensaje, es posible que él ha estudiado un mes para su mensaje, ¿no? Pero el pastor está predicando 2, 3, 4 sermones a la semana y enseñando clases de discipulado. Entonces, necesitamos darnos cuenta que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Y no debemos juzgar las prédicas del pastor, ¿no?, en base de algunas prédicas en el internet o en una conferencia. Mira, en mi opinión, y de verdad es mi opinión, creo que tengo una base bíblica, pero es mi opinión que la persona más importante en el reino de Dios es el pastor de la iglesia local. Y va a ser el hombre que ha llevado a cabo su ministerio con fidelidad, también va a ser el hombre más recompensado. No es el hombre más famoso en el internet. Puede ser el pastor desconocido, ministrando en una iglesia de 20 personas en la selva del Perú. ¿Me entiendes? Es muy importante. Y todos los jóvenes, yo siempre, cuando ellos vienen a mí, estoy predicando y los jóvenes se me acercaron, yo siempre les he dicho, o les he preguntado, ¿cómo se llama tu pastor? ¿En qué iglesia estás ministrando? ¿No? Y lamentablemente muchos jóvenes no me pueden contestar. Y nunca van a crecer a la madurez a menos que se dediquen a una iglesia local con un pastor bíblico. Vamos a ver ya para terminar una presentación que hizo el Seminario Bautista de Colonia, que es una región en Uruguay donde está este seminario, y ellos nos van a hablar en esta presentación que me pareció fabulosa sobre lo que es la iglesia local. Mira la presentación y ahora volvemos a hablar. Jesucristo declara que Él es la luz de la vida. Como la luz física nos sirve para ver, andar y disfrutar de la belleza de la naturaleza, así también Cristo es la luz de la vida para que conozcamos a Dios y disfrutemos de Él. Durante su tiempo en la tierra, Jesús explicó a sus discípulos que, después de su resurrección, iba a establecer su iglesia como lumbrera para el mundo durante su ausencia. La iglesia no es un invento humano, sino la creación de Dios. Cristo la empezó por medio de su muerte y resurrección, y sigue edificándola hasta hoy en día. Las Escrituras la describen como la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Cada iglesia auténtica tiene a Cristo por cabeza y promueve la verdad por medio de seguir las Escrituras. Existe una variedad de iglesias en el mundo. Por dejarse deslizar de la autoridad bíblica, muchas ya no proveen la edificación y el compañerismo que Dios diseñó para los que quieren obedecer a la verdad. Una iglesia bíblica se compone de creyentes quienes se han sumergido en agua como señal
de su arrepentimiento del pecado y de su fe en Jesús. La Iglesia se enfoca en las cosas fundamentales de la vida, al seguir a Cristo por medio de las Escrituras. Tanto como la luz es fundamental a la vida diaria, así también Cristo es fundamental a la vida más abundante. Él proclamó que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por naturaleza no queremos andar en la luz de Cristo. Cristo explicó, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo, nosotros podemos andar en la luz. Para saber más, lee la Biblia y busca una buena iglesia que la predique. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hoy hablamos sobre ser miembro de una iglesia y la conclusión es que hay una gran responsabilidad. No podemos vivir un cristianismo alejado de una iglesia. El cristianismo se vive realmente en gran parte dentro de la iglesia, no dentro del templo. Estoy hablando dentro de ese grupo de personas que somos una familia, que somos la familia de Dios. Y es la dinámica de ese grupo de personas la que realmente Dios ha puesto para que su palabra, para que su evangelio, para que su mensaje, para que su doctrina llegue a todas las naciones. Así que no podemos ser cristianos y decir yo soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia. Eso es una mentira, ¿sí? Eso es una gran mentira. Si usted se quiere engañar, pues se puede engañar, pero a Dios no lo va a engañar. Usted tiene que ir a su iglesia, tiene que ir a escuchar la palabra de Dios, tiene que congregarse y tiene que cumplir las responsabilidades como miembro de esa iglesia. Bien, si tienes alguna pregunta, si quieres decirnos algún tema, pues nos puedes escribir a este email y te estaremos contestando y si tienes alguna duda, ¿no? Creo que ha sido un tema bastante bueno el del día de hoy y espero que te haya gustado y que te haya edificado. No siendo más, solo me queda decirte que Dios te bendiga y que nos volvemos a ver en un próximo programa de Red Cristiana Hoy. Chao. Que Dios te bendiga.